Buenos días, continuamos en la unidad 4 y hoy vamos a trabajar el problema de la comparación de K-muestras, supuestamente normales. Hemos trabajado el problema de una muestra, hemos trabajado el problema de dos muestras y vamos a trabajar ahora el problema de K-muestras independientes. K-muestras independientes, lo que se suele llamar análisis de la varianza o ANOVA en inglés, análisis de la varianza. Como para motivar y para saber qué es lo que vamos a intentar resolver, os planteo este ejemplo motivador. El ejemplo motivador es medir la salud pulmonar, medir la salud pulmonar con la espirometría. ¿Qué es la espirometría? Un aparatito que mide el flujo de aire que tú exhalas, y con ese aparatito tú eres capaz de ver si tus pulmones tienen determinada capacidad pulmonar o no la tienen, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Lo habréis hecho alguna vez alguno? Aquí se van a comparar si las capacidades pulmonares medidas por espirometría de no fumadores, de fumadores pasivos, de fumadores que no inhalan, de fumadores suaves, fumadores moderados y fumadores duros en el sentido de consumo de cigarrillos día, ¿vale? 6 grupos, cada uno de ellos tiene una determinada característica, y lo que se va a hacer con ellos es medir si hay diferencias entre esos 6 grupos respecto al flujo expirado de aire, mediante las medidas son en litros por segundo. Es decir, hay diferencias entre las capacidades pulmonares de esos 6 grupos. ¿Eso qué nos permitirá decir? Si os fijáis, para comparar esos 6 grupos, podríamos hacer un primer planteamiento que sería comparar de 2 en 2. Ya sabéis comparar de 2 en 2, ¿vale? Una aproximación a ese problema sería hacer las comparaciones de 2 en 2. Pero para comparar esos 6 grupos de 2 en 2 hay que hacer 15 comparaciones, 15 test, ¿vale? No fumadores con fumadores suaves, no fumadores con fumadores pasivos, no fumadores con fumadores duros. Habría que hacer 15 comparaciones, como ya sabemos hacer. Habría que comparar sus varianzas, ver si son varianzas iguales o distintas, y después realizar el t-test con varianzas iguales o el t-test con varianzas distintas. Serían 15 problemas para resolver si son iguales o no, ¿vale? ¿Cuál es el planteamiento que vamos a realizar? El planteamiento que se va a realizar es lo que se suele llamar el análisis de la varianza, que es la extensión de ese t-test, de ese contraste t-test para 2 medias, para más de 2. El planteamiento son las medias iguales, ¿vale? La hipótesis que se va a resolver, es la hipótesis nula, mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu sub k. Es decir, la hipótesis nula, ¿qué es? Oiga, todos los grupos se comportan igual respecto a la variable que estamos midiendo. En este caso sería el flujo expirado, es el mismo. ¿Eso qué significa? Si el flujo expirado es el mismo, ¿qué significa? Que el tabaco no está afectando
a la capacidad pulmonar. ¿Sí o sí? Eso sería así. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la contraria a que todas las medias sean iguales? No es que todas sean distintas. ¿Se entiende eso? El contrario de que todas sean iguales no es que todas sean distintas. ¿Vale? El contrario de que todas sean iguales es que al menos una difiera del resto. Podrían ser 5 iguales y una distinta. Podrían ser 3 iguales y esas 3 iguales distintas de 3 iguales. Podrían ser 2 iguales y 4 iguales y esos 2 y 4 distintos. Puede haber muchas situaciones, pero no pongáis que son distintas todas. Lo único que dice el ANOVA, hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alternativa, todas las medias son no distintas. Existe al menos una que difiere del resto. La alternativa, existe al menos un musubí que difiere del resto. Al menos uno. ¿Pueden ser todas distintas? Sí. ¿Vale? Pero no es siempre que todas sean distintas. La alternativa, planteamiento, hipótesis nula. Todos los grupos se comportan igual, tienen las mismas medias. Si todos tienen la misma media, está diciendo una cosa importante, que respecto a la variable capacidad pulmonar, flujo de aire expirado, todos se comportan igual. ¿Vale? Este será nuestro contraste, nuestro famoso H0, H1. Cuando hagamos un análisis de la varianza, comparación de K muestras, la hipótesis nula será todas las medias son iguales. Hipótesis alternativa, existe al menos una media que difiere del resto. ¿Vale? El ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. K igual a 6 grupos. Tenemos K igual a 6 grupos. ¿Vale? Esos son lo que queremos comparar, esos 6 grupos. Estamos, y aquí tenemos lo que necesitamos siempre en estadística, tus datos, los datos observados. Vamos a hacer un juicio, vamos a hacer un test. Para hacer un test hay que presentar pruebas. Y la pregunta es, dadas estas pruebas, ¿cuál es el resultado? Dadas esas pruebas, ¿cuál es el resultado? Fijaros, a la vista de las medias, que es una cosa, a la vista de las medias, ¿qué es lo que da a entender? Fijaros en los grupos. Los grupos están ordenados ¿de qué? De menos a más. Menos contacto con el tabaco, más contacto con el tabaco. ¿Lo veis? Están de menos a más. No fumadores, fumadores pasivos, fumadores que no inhalan, etcétera. Y después vas aumentando el grado de consumo, ¿vale? Estás de menos a más. ¿Qué veis cuando comparas? Tienes una N, esto será el N sub I, ahora lo veremos, que será el tamaño muestral de cada grupo, y esto es la desviación típica de cada grupo. Esto en litros por segundo. ¿Qué se ve aquí? 378, 330, 332, 323, 273, 259. ¿Qué es lo que uno ve observando los datos muestrales?
Lo que ve es que la media va disminuyendo. Que la media va disminuyendo. No, ese es el flujo de aire expirado. Lo que expiras con la espirometría, lo que te está midiendo es: coja aire usted, sople en el aparatito y el aparatito mide los litros por segundo que eres capaz de expirar, ¿vale? Los fumadores tienen un problema a la hora de respirar, se llama despacio, tienen Pues por eso tiene menos litros. no miden más, HS más litros. No, los no smoker es... HS no es lo que más trae contacto. Los no fumadores, los primeros. Los fumadores... Esto es la desviación típica. Esto es la desviación típica. Nosotros siempre tenemos la media, la SX y la NX. La media, la desviación típica y el tamaño muestral. Aquí tenemos la media, la desviación típica y el tamaño muestral lo tenemos de los 3, de los 6 grupos. ¿Qué se observa? ¿Qué se observa a la vista de los datos muestrales? Sobre esa hipótesis de que las medias sean iguales, tu cuerpo, aparte de marcha, ¿qué dice? ¿Qué parece que son? Estos tipos parecen culpables. ¿Sí o no? Sin hacer estadística, ¿vale? Simplemente viendo las medias. Yo lo que os quiero volver a decir, es que antes os he contado que esta distancia es significativa. Pues depende. Si esto es así y esto es así, eso es significativo, pero si la cosa fuese así y la cosa fuese así, pues hay menos significación. ¿Por qué se llama análisis de la varianza? Porque lo que va a hacer el sistema o el test es analizar esa variabilidad. Igual que se hace cuando tienes dos grupos. Tú cuando tienes dos grupos, ¿te sirve solo mirar las medias? ¿A que no? Tú cuando tienes dos grupos tienes que ver las medias y después tienes que ver en el denominador las varianzas para ver ese cociente cómo funciona. Entonces, primera regla es que las medias solo no te dan toda la información. Tienes que jugar con las varianzas, con las variabilidades, ¿vale? Las desviaciones típicas de cada grupo, ¿vale? Nosotros aquí tenemos un ejemplo que parece, así a priori, viendo los datos, de que va a ser culpable. Porque la distancia en litros entre el primero y el último, entre un no fumador y un fumador duro, ¿cuánto es? Pues quiere decir que los tíos están metiéndole 1,2 litros por segundo. Sus pulmones no tienen, están chamuscados por dentro, no tienen capacidad pulmonar. Eso es lo que parece. Lo que vamos a enseñar en esta clase es ver si somos capaces de decir de manera científica si hay diferencia significativa o no la hay, o es debido al azar, ¿vale? No vale solo a comparar las medias, hay que tener en cuenta las desviaciones típicas, ¿vale? Bien, aquí tenéis los tamaños muestrales de cada grupo, Los no hilaradores hay 50 solo y en el resto hay 200. Las desviaciones típicas y las medias. Entonces, esto del análisis de la varianza yo lo llamo Star Wars o la guerra de las galaxias. ¿Por qué es la guerra de las galaxias? Mira, vamos a hacer el análisis de la varianza. El análisis de la varianza, que tiene que ver con que la hipótesis nula mu sub 1, mu sub 2
hasta mu sub k, y la hipótesis alternativa que existe un mu sub i que difiere del resto. Entonces, ¿por qué es la guerra de los mundos, la guerra de las galaxias, Star Wars, lo del análisis de la varianza? Fijaros, yo le voy a llamar x sub ij, valor del jésimo individuo en el iésimo grupo. ¿Vale? El I y el J tienen que ver con... El I marcará a qué grupo perteneces y el J dirá qué lugar ocupas. ¿Vale? ¿Se entiende eso? El X, Y, J. ¿Para qué hago eso? Para poder definir esto. El X sub I punto es 1 partido N sub I, la suma desde J igual 1 a N sub I de X sub I J. Esto que acabo de escribir ahí, que parece japonés, simplemente que es la media del grupo, ¿vale? Desde I igual 1 hasta 2 hasta acá. La media, esto es la media, eso es la media de cada grupo, ¿vale? Que la tenéis aquí. Esto es X media 1 punto, esto es X media 2 punto, esto es X media 3 punto, esto es X media 4 punto, X media 5 punto, X media 6 punto. ¿Vale? La media, no he hecho mucho más que decir, oiga, la media, ¿qué es? ¿Y estos quiénes son? Esto es n sub 1, esto es n sub 2, n sub 3, n sub 4, n sub 5 y n sub 6. El I marca qué grupo eres, el N1 del grupo 1, el N2 del grupo 2, ya está, ¿vale? Y tengo las medias. ¿Qué me falta? Me falta el S2I. ¿Quién es el S2I? Os lo imagináis, ¿no? La varianza del grupo I. ¿Cómo es la varianza del grupo I? 1 partido N sub I menos 1, sumatorio de X sub IJ menos X media I punto al cuadrado, desde I igual 1 hasta N sub I. Que nadie se vuelva a extrañar, porque esta fórmula es de la unidad 3, que es la desviación, en este caso la varianza. ¿La varianza qué era? Cada dato menos su media, elevado al cuadrado y dividido todo al final por N sub I menos 1, porque estamos en la insesgada. Por tanto, ¿esto quién es? ¿Estos quiénes son? Este es S21, ¿este quién es? S sub 2, 2, S sub 2, 3, S sub 2, 4, S sub 2, 5 y S sub 2, 6. ¿Vale? No he hecho más que decir N sub X, S sub X y la media. Pero le tengo que añadir un numerito, porque como tengo más de 3, antes era X e Y, como ahora tengo 6, 7, 8, los que 4, pues ahora le he añadido un número, ¿vale? Por tanto, de momento, no he añadido más que lo que ya sabéis: el tamaño muestral del grupo, la media muestral del grupo y la desviación típica muestral del grupo, o en este caso la varianza muestral del grupo. Ahora voy a la guerra de los mundos. Star Wars. ¿Qué es Star Wars? Fijaros, voy a ver si soy capaz de... Aquí tenéis un sol,
que es X media 1 punto, ¿vale? Y sobre ese sol tenéis el X11, el X12, el X13, hasta el X1n sub i, ¿vale? Entonces, una media, ¿qué es? ¿No es un centro de gravedad? Una media es un centro de gravedad. Pues ahora, imaginar que estos valores son planetas que se mueven alrededor de su Sol, ¿vale? Nuestro Sol, y lo voy a hacer en nuestra galaxia, nuestro Sol es nuestra media, y la Tierra, ¿qué hace? Moverse, ¿alrededor de quién? Del Sol, que es el suyo, ¿vale? Es decir, es una especie de nube donde se va moviendo, cada valor se mueve alrededor de quién, del centro. ¿Quién es ese centro? Ese centro es un valor, en nuestro caso hay Sol, pero la media es el centro de gravedad, alrededor del cual se mueve tu sistema planetario, ¿vale? Ese es mi grupo X1. Aquí tengo mi X media 2 punto, aquí tengo X21, planeta X21, planeta X22, planeta X23, planeta X24, planeta X2n sub 2, bueno, aquí otro sistema solar, por esto es la guerra de los mundos, te va moviendo por las galaxias, ¿vale? Y ahí tengo el X sub 2. Os voy a poner aquí a este amigo que es X media 3 punto, que tiene los X31, X32, X33, X3n sub i. ¿Qué diferencia veis? ¿Qué diferencia veis entre esos tres sistemas planetarios? Tienen su Sol, ¿vale? Mueven los planetas alrededor igual, pero ¿qué les pasa a esos sistemas planetarios? El diámetro es distinto. Eso, estadísticamente, ¿qué es? La varianza. Eso quiere decir que aquí hay un S21, aquí hay un S22 y aquí hay un S23. ¿Veis que hay una variabilidad dentro de cada grupo? ¿La veis? ¿Cómo lo diré yo? ¿La veis en 3 dimensiones? Que es como me interesa a mí, que la veáis. Tú ahora estás, cada planeta, cada Sol, tiene sus planetas alrededor de ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres ser el centro de la galaxia? ¿Vale? El Big Bang, sabéis que el Big Bang es un punto en el que explota y empieza a expandirse, ¿no? ¿Cuál es el centro de esa galaxia? O en nuestro caso, de estos 3 grupos, ¿quién es el gran Sol? ¿Se entiende lo de quién es el gran Sol? Dicho de otra manera, esos soles se mueven alrededor de alguien, como galaxia, ¿vale? Eso es lo que yo quiero llamar X media punto punto. ¿Quién es el X media punto punto? La media de todos los datos que cojo, ¿vale? La media de todos los datos que cojo, ¿vale? Eso es el centro del universo. ¿De acuerdo? Entonces, la media
o la gran media, o el gran sol, porque tengo soles y ahora tengo el gran sol. ¿Quién es el gran sol? Esto, el gran sol, x media, punto, es la suma de n sub i, x media y punto, partido n, desde i igual 1 hasta acá, siendo n la suma de los n sub i desde i igual 1 hasta acá. Es decir, la media global es la media ponderada. ¿Por qué es la media ponderada? Porque es cada media por su n sub i. ¿Vale? ¿Cómo se calcula este gran sol? Coges todos los datos, divides por los que hay y ya se ha acabado. Lo único que, como ya has hecho esas medias, ¿para qué los vas a volver a coger? Coges la media que has calculado, la multiplicas por n sub i, ¿vale? Y tienes el gran sol, el centro. Fijaros, n sub i es el tamaño del grupo I, ¿vale? El n sub i es tamaño muestral, grupo iésimo. ¿Vale? Entonces, si habéis cogido el juego de Star Wars, ya tengo el centro del universo, ¿vale? Tengo el centro del universo, que es x media punto. Ahora lo que yo quiero calcular es la variabilidad global, ¿vale? ¿Qué es la variabilidad global? ¿Se entiende que los sistemas solares se mueven alrededor de ese gran sol? ¿Eso se entiende? Eso es lo que yo quiero calcular, ¿vale? Esa variabilidad global, ¿vale? ¿Cómo es esa variabilidad global? Ese S2, sabéis que es 1 partido por n menos 1, sumatorio desde i igual 1 hasta acá, sumatorio desde j igual 1 hasta n sub i, de cada dato a la media al cuadrado. Eso se entiende que la variabilidad es, cojo mi dato de aquí, mido la distancia hasta aquí, ¿Esto quién es? x1 menos x media punto. Esa distancia. Es decir, para calcular la variabilidad de todos los datos, busco el centro del universo y después calculo las distancias de cada valor, de cada planeta al gran sol, ¿vale? De cada planeta al gran sol. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es que este sumatorio, desde igual 1 hasta acá, sumatorio desde j igual 1 hasta n sub i, x sub i j menos x media punto. Esto es lo que se llama suma cuadrados total, suma de cuadrados total, que es que de cada planeta al gran sol. Fijaros, ¿os suena Star Trek y la teletransportación? ¿No has visto? Pues es una muy buena serie de películas. Con el amigo de Vulcano y Star Trek, ¿qué es lo que pasa con el Enterprise? Pues resulta
resulta que solo tienes teletransportaciones vía tu centro, vía tu sol. Es decir, a ver si soy capaz de pintar. Es decir, este tío que está aquí, ¿cómo va a aquí? Se teletransporta aquí y después se teletransporta aquí, porque la máquina de teletransportar solo está en el centro en tu sol. ¿Y eso a qué asemeja? A un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Por tanto, cada trocito desde cada planeta al gran sol se convierte en ¿qué? En un trocito desde mi planeta a mi sol, y desde mi sol hasta el gran sol o al centro de la galaxia, ¿vale? Fijaros, eso escrito es sumatorio desde =1 hasta acá, sumatorio desde j =1 hasta n sub i, ¿de quién? De x sub i j menos x media i punto. Esto es ir de tu planeta a tu sol, más sumatorio desde =1 hasta acá, sumatorio desde j =1 hasta n sub i, ¿de quién? Desde x y punto hasta x media punto al cuadrado. Yo lo que no quiero es que nadie se me pierda en la guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, repito, que es teletransportación de Star Wars. Hemos mezclado dos películas ya, estamos en Star Wars, el Chihuahua y total, de toda esta fiesta, ¿qué es lo que voy a decir? Mira, lo que voy a decir es, entre comillas, fijaros, que la variabilidad total la voy a descomponer en dos variabilidades. Y aquí se ve bien. La variabilidad total la voy a descomponer en dos variabilidades. La primera variabilidad es la variabilidad dentro de mi sistema solar. ¿Vale? ¿Veis que estos trocitos tienen que ver con la variabilidad dentro de mi sistema solar? Y estos palitos de aquí tienen que ver ¿con quién? Con la variabilidad entre sistemas solares. Y esto yo lo puedo escribir, que todavía esto de aquí es sumatorio desde =1 hasta acá, n sub i, s sub 2i, que es la variabilidad dentro de tu sistema, y esto de aquí suma desde =1 hasta acá, n sub i, x media i punto menos x media punto al cuadrado. Esto lo que le vamos a llamar suma de cuadrados dentro, y esto va a ser suma de cuadrados
entre. Esto será suma de cuadrados entre y esta será suma de cuadrados dentro. Pues es al revés, claro. Menos mal que tengo mi super borrador. Suma de cuadrados dentro y suma de cuadrados entre. Y quiero seguir volviendo aquí porque el análisis de la varianza, si os fijáis, lo que acaba de enseñarnos es una cosa, ¿vale? Si lo miráis de manera tridimensional, ¿qué pasaría si las medias fueran todas iguales? Si las medias fueran todas iguales aquí, ¿qué le pasaría a nuestro sistema solar? Que todos los sistemas solares se colapsarían sobre el mismo Sol y todo se movería ahí. ¿Se ve o no? ¿Eso se ve o no? Y si no fuesen las mismas medias, ¿qué es lo que le pasaría? Si no fuesen las mismas medias, las distancias entre los sistemas solares serían grandes. Es decir, si este sistema, estos sistemas solares, este sistema solar, se van separando, es indicio de ¿qué? De que las medias no son iguales, ¿vale? Ahora seguramente entenderéis, a esto también lo solemos llamar Q sub 1, este es Q sub 2 y este suele ser Q sub 1. El estadístico de contraste es Q sub 1 partido K menos 1, Q sub 2 partido N menos K, y se distribuye como una F K menos 1 N menos K. Fijaros, ¿qué es el numerador? El numerador es la variabilidad Q sub 1 es la variabilidad entre. La variabilidad entre, ¿vale? Q sub 1 es la variabilidad entre. Y abajo es la variabilidad dentro. Entonces, fijaros que lo que está calculando este estadístico es: calcúlame la variabilidad entre. Dicho claramente, es cómo de alejados están mis sistemas solares del gran, ¿vale? Y abajo, divídeme por la variabilidad dentro, ¿vale? Esas variabilidades dentro, ¿qué pasa si pasa esto? Yo tengo aquí un sistema solar que tiene aquí así, una cosa que es así y una cosa que es así. Estas bolitas son las variabilidades dentro, ¿vale? Este es un sistema y este sistema pretendía ser el mismo, y ahora estos se mueven así, estos se mueven así, se mueven así, se mueven así, se mueven así. Lo que pretendo enseñaros es que la variabilidad dentro, si es pequeña, los datos están agrupaditos. Si la variabilidad dentro es grande, ¿qué pasa? Que los soles pueden estar alejados, pero si los planetas se van moviendo alrededor de todos los soles, pues no hay manera de diferenciarlos, ¿vale?
Ese es el cociente que se hace. El cociente que se hace, claro, ¿quién es? Fijaros Q sub 1, ¿quién es? Q sub 1 es sumatorio desde i igual 1 hasta acá de n sub i x media y punto menos x media punto al cuadrado. Ese Q sub 1, si las medias fuesen iguales, ¿cuánto vale? 0. Ese Q sub 1, si las medias son iguales, vale 0. ¿Vale? El Q sub 1 que mide la variabilidad entre, si todas las medias son iguales, ¿vale? Alguien me preguntaba, y ahora sí que entenderéis lo que decía, tú estás dividiendo esto partido por K menos 1, esto partido K menos 1, frente a sumatorio de n sub i S2i, desde i igual 1 hasta K, partido n menos K. Y esto es Q sub 2 partido n menos K. Abajo, abajo, ¿por quién estoy dividiendo? Por las variabilidades. Un promedio de variabilidades. Un promedio de variabilidades. Vuelvo a tener la misma idea que planteábamos antes, que es, ¿solo con la distancia a las medias te vale? No. Porque la misma distancia, si las variabilidades son grandes, no te permite detectar. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Rechazo H0 al nivel alfa, sí que, vamos a ver, esto es una F K menos 1 N menos K. ¿Dónde tengo el nivel? ¿Dónde voy a rechazar? Si las medias son iguales, Q sub 1, ¿cuánto vale? 0. Por tanto, ¿dónde empezaré a sospechar que las medias, o al menos una media, difiere del resto? Cuando está muy lejos del 0. Por tanto, el nivel alfa estará aquí. Esto será alfa, este será fk menos 1 n menos k, alfa, y rechazo H0 al nivel alfa, si Q sub 1 partido K menos 1, Q sub 2 partido N menos K es mayor que FK menos 1 N menos K alfa. Y esta es lo que se suele denominar análisis de la varianza. Para mí, Star Wars, la guerra de los mundos. ¿Vale? Fijaros, en nuestro ejemplo, nosotros tenemos estas medias, tenemos estas desviaciones típicas y tenemos estos tamaños muestrales. La n global, esta n global, fijaros quién es, la suma de los tamaños muestrales, ¿vale? Fijaros en las fórmulas de 2 más de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7, los tamaños muestrales. ¿Quién es la media global? La media global, si os fijáis, es cada dato, cada media por su tamaño muestral, cada media B2 por D2, cada dato por su media muestral y dividido todo por el tamaño muestral. Ese es el gran sol, la media muestral ponderada. No vale hacer la media de las medias. Solo se puede hacer la media de las medias si todos los tamaños muestrales son iguales. Si no, no vale. Hay que hacer la media ponderada. Fijaros, la media, nuestro gran sol, ¿quién es? 3,14. Fijaros que se ha colocado ¿dónde? Por aquí, en el medio. ¿Vale? Ese es mi gran sol. Ahora,
la suma de cuadrados entre. Suma de cuadrados entre, ¿quién es? Q sub 1. Q sub 1. ¿Cómo se calcula Q sub 1? Pues tienes cada media menos su media general, esto al cuadrado, por su tamaño muestral. La fórmula, tal cual, la aplicación de la fórmula, para cada uno de los grupos. ¿Cuántos grados de libertad tengo? K menos 1. ¿Cuántos grupos tenía? 6. K menos 1, 5. Suma de cuadrados dentro. La suma de cuadrados dentro, ¿quién es? La suma de cuadrados dentro es la suma de las variabilidades dentro de cada grupo. Si os fijáis, es n sub i menos 1, es s sub 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Los grados de libertad, n menos k. N era 1050, k era 6, y el F. ¿El F quién es? Q sub 1 partido k menos 1, Q sub 1 partido k menos 1, Q sub 2 partido n menos k. Resulta que mi F sale 57. 57. Y el punto crítico, si lo buscáis en la tabla, te sale 2,22. Te sale 2,22. 57, 99, 2,22. Es decir, esto es 57 con 9, y esto es 2,2. Por tanto, 57. ¿Vale? El punto crítico 2,2. ¿Eso qué está diciendo? Que es... ¿Y la culpabilidad en este caso qué es? Que rechazo la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula, ¿qué es? Que exista al menos una media que difiere del resto. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Ahora habría que ir yendo de qué. Como ya sabemos que hay distintas, tendríamos que ir de dos en dos, viendo cuáles son diferentes y cuáles son no diferentes. Pero ya has hecho el trabajo, porque te garantizas que al menos una es distinta.